Mis queridos estudiantes, muy buenas noches. Sean bienvenidos. Les doy las gracias por estar por acá. Hoy vamos a trabajar un elemento como de recuerdo y de precisión que alguna vez ustedes ya trabajaron antes. Nosotros en el pregrado, en las licenciaturas, lo hemos abordado. Entonces, bienvenidos a este momento en esta clase de aproximación conceptual en torno a los referentes básicos de nuestro trabajo. Bien, entonces espero que les guste, espero que les haya llamado la atención. Una vez les he presentado esto, voy a pasar a compartir de una vez, por favor, para que puedan observar. Vamos a compartir con sonido por siglas. Muy bien, entonces aquí estamos. Ok. Entonces, vamos a realizar una aproximación conceptual a los referentes que soportan la educación y están relacionados con la misma. En otro caso, en otra forma de decirlo, vamos a hablar de educación, pedagogía, didáctica, enseñanza, aprendizaje y evaluación. Hoy contamos con tres momentos diferentes. En el primero vamos a una pequeña introducción. En el segundo, pues vamos a hacer una breve explicación de cada uno y al final vamos a plantear una conclusión general. Y nuestro tema general entonces se va a llamar la educación, conceptos básicos asociados. El objetivo que pretendemos lograr es la identificación de manera diferenciada de los diversos conceptos vinculados al proceso educativo, con el fin de usarlos en las clases de una manera muy apropiada. Vamos a modo de presentación inicial a ingresar, permítanme un segundo, a este recurso que se llama Mentimeter. Entonces yo los invito a que por favor ingresando a esta dirección www.menti.com y usando el código que aparece arriba 932866730, vayamos respondiendo a la pregunta que aparece acá. Y a medida que van respondiendo, yo voy tratando de concentrar con esa pregunta suscitadora algunas de las reflexiones que me imagino ya tienen. Primera pregunta será, ¿recuerdas los diversos conceptos asociados a la educación? Algunos suelen ubicar sí, algunos suelen ubicar no, partiendo del principio que hay un buen nivel de personas que han contestado que sí. Paso a la siguiente. Es importante para el profesor distinguir los diversos conceptos relacionados con la educación. Igualmente, a propósito de este ejercicio de la inducción a la plataforma Moodle, vamos a partir del principio que sí es importante recordarlos, sin embargo, no se hace en la vida real. Eso como conclusión de este primer recurso que vamos a utilizar a modo de introducción, generando como la problemática y la evidencia del mismo en torno a este tema. Permíteme un segundito, gracias. Ok, muy bien. Perfecto. Sigo compartiendo pantalla y vamos a pasar entonces a la siguiente diapositiva que hemos tenido aquí, que hemos presentado. Entonces, em, a nivel muy general, repito, a modo de introducción, hemos descubierto que en los ámbitos educativos, como lo dice allí la diapositiva, un buen número de personas usan indistintamente y sin una precisión mayor esos conceptos. Ese es un primer elemento de trabajo, ¿sí? Aunque no se puede llegar, obviamente, a formular ya definiciones terminadas, sí es necesario empezar a adoptar una
tipo de reflexión de alguna manera a propósito de este tema, en especial para nosotros los profesores. Ahora bien, entramos a la segunda parte que ya no se refiere solamente a la inducción y a modo de introducción empezar a señalarlo, sino que daremos cuenta de una presentación, espero que les guste, en emails sobre las, los conceptos. Entonces, permítanme un segundo. Espero estar compartiendo ya. El, Como les comentaba, no hay una claridad sobre si el profesor finalmente, por ejemplo, es un profesional de la pedagogía o es un experto en didáctica. Esto y otros problemas generan muchas confusiones y muestran definitivamente la necesidad de conocer el significado, ¿sí? De pedagogía, ¿sí? El significado de todos los conceptos que aquí hablamos y que vamos a determinar. Eh, Como les comentaba también, se propone entonces, pues, llegar a un enfoque, ¿sí? El cual puedan precisar de alguna manera el alcance temático específico y las relaciones mutuas entre estos conceptos, obviamente diferenciándolos uno a uno. Pues las fuentes de consulta que estamos trabajando las hemos desarrollado en torno a Chunk, que es nuestro libro en base de texto. Y entramos a los conceptos de pedagogía, educación, evaluación, aprendizaje, didáctica y enseñanza. Iniciamos con el primero. El concepto más amplio, obviamente, es el de educación. El ser humano, podemos decir que mantiene como un constante crecimiento, el cual se realiza debido a la permanente intercambio pues, con el medio que le rodea. En ese caso, le da el carácter social. En este sentido, es un proceso gracias al cual la sociedad facilita dicho conocimiento. Claro que sí, puede ser de manera intencional o no intencional. En ese caso, la educación es esencialmente una práctica social que, pues que determina una visión determinada de hombre, de sociedad, etcétera. Bien, ahora iremos al concepto de pedagogía. A lo largo de su historia, el proceso de tipo educativo que hablábamos puede desarrollarse de cualquier manera, de una manera muy simple, como se han venido construyendo pues en todos los pueblos, en algún momento del transcurso de su historia, ¿sí? Eso em, evidencia que se presenta a medida que pasa el tiempo, un saber que se va desarrollando a la par, tangencial, como implícito, no tematizado, en el cual la realización de los procesos de tipo formativo que tienen relación con su aspecto cultural, el cual se denomina, podríamos llamar, saber educar, ¿sí? La pedagogía en ese caso surge cuando ese saber está oculto, se vuelve más temático, se torna más explícito, ¿sí? En ese sentido, en el momento en que se reflexiona sobre la educación o cuando el saber educar implícito del que hablábamos se convierte en un saber sobre la educación más claro, se hace pedagogía. Claro, ahí indagamos inmediatamente el cómo, el por qué y el para qué educar, ¿sí? Desde el punto de vista, bueno, la pedagogía es una ciencia que busca validar como saber científico, definiendo sus métodos, sus objetivos, perdón, su objeto de estudio, su procedimiento, las delimitaciones, etcétera. Pasamos al segundo, enseñanza. El concepto de enseñanza se relaciona con un aspecto específico de la práctica educativa, comparando con la educación, por ejemplo, que entiende al hombre como un todo. La práctica de la enseñanza se diluye en la sociedad. La práctica de la enseñanza implica entonces la institucionalización del quehacer educativo, como dice en la Filmina, y con organización alrededor de procesos intencionales de enseñanza-aprendizaje. Ahora vamos a trabajar en torno al concepto didáctica. El estudio del proceso de la instrucción, como dice la información en ese recurso de emails, y la orientación de los métodos, estrategias, eficiencia, entre otros, se entiende como didáctica. La didáctica, tal como ocurre con la enseñanza, también tiende a especializarse alrededor de las áreas o parcelas del conocimiento. Por eso se tiene una didáctica de las matemáticas o de las ciencias sociales o una didáctica de la secundaria
o una didáctica del trabajo científico, etcétera, ¿sí? Si la enseñanza, fíjense cómo vamos a relacionando, es un momento específico, importante, más no único, del proceso educativo, la práctica, la didáctica será también un componente importante, pero tampoco único de la pedagogía. En este sentido, es un saber práctico, concreto y social, ¿sí? Ahora miremos el aprendizaje. En el aprendizaje la noción es la más grande de todas las que vemos, tiene muchas definiciones, como autores han estudiado. El tema se aborda desde diferentes enfoques. Sin embargo, los diferentes autores han logrado establecer tres criterios que permiten acercarse un poco más a la definición. En ese caso, el aprendizaje implica un cambio en quien aprende, que perdura a lo largo del tiempo. Y el aprendizaje ocurre mediante la experiencia. Entonces, ahí están los tres elementos que queremos mencionar. ¿Sí? Está tiempo, cambio y práctica. Vamos al siguiente, que es el de evaluación finalmente. Teniendo en cuenta las fuentes de consulta sugeridas, los significados del término evaluación presentan también una complementariedad alrededor de las investigaciones que se van haciendo a lo largo de la historia. En consecuencia, resulta una construcción, digámoslo así, que a lo largo de los años ha permitido avanzar cada vez más claro sobre la evaluación y a la vez ha permitido la generación de nuevos aspectos de estudio. ¿Sí? Se incluyen los elementos fundamentales. ¿En qué sentido? En que es un juicio con base en los resultados obtenidos en el proceso de aprendizaje metacognitivo. Algunos, algunas preguntas que se requieren hacer una vez terminado el proceso para la obtención de la información buscada se le llama evaluación. ¿Sí? También se entiende como el monitoreo de los resultados previo a la exposición, obviamente, de los objetivos expuestos al inicio. ¿Sí? En ese sentido, la evaluación es un proceso donde se emiten juicios basados en la información obtenida luego de emitidos los pasos y las actividades ejecutadas. Bien, espero que les haya gustado esta presentación y finalmente, regálenme un segundo, avanzaremos entonces en torno a las conclusiones iniciales que ya podríamos definir como la idea es distinguir claramente los diversos conceptos relacionados con la educación. Esto va a facilitar su uso de una manera intencional en la planeación de las clases. Muchas gracias. Están las referencias y los recursos gráficos. Adicionalmente, quiero proponerles, dentro de la valoración que nosotros vamos a hacer, una evaluación que les dejaré en el chat de la reunión en Wordball. Es un ejercicio, regálenme un momento, que voy a, en este momento a dejar en el chat de ustedes, ahí está dirigido a todos, para que nosotros podamos hacer como una breve reubicación de los términos. La idea es que frente a cada definición en este recurso, traslademos la palabra que corresponda a la definición correcta. ¿Sí? Por ejemplo, aquí yo les digo uno que yo ya había ubicado, que es el de evaluación, porque ahí digo yo la palabra, ¿sí? Entonces, a ver, es el último, si no estoy mal, implica entonces la institución. No, aquí está bien, ya lo corregí, me alegra. Entonces, puedo, por ejemplo, ubicar pedagogía, ¿sí? Como el momento en el que se reflexiona sobre la educación, ¿sí? Em, o cuando el saber educar implícito se convierte en un saber muchísimo más claro, ¿sí? Y la evaluación, por ejemplo, yo digo todos y ustedes después realizan los otros cuatro. Entonces, evaluación, pues obviamente se entiende aquí, fíjense, como el proceso que implica monitorar los resultados previo a la exposición de los objetivos expuestos, etcétera. El recurso que nosotros hemos trabajado anteriormente cuando estábamos viendo en emails, que era la evaluación y que eran los otros recursos, conceptos, perdón. Bueno, entonces ya voy a salir de acá. Mm, quisiera con esto terminar
nuestra sesión, de verdad, 15 minuticos. Esto fue un récord increíble. Muchísimas gracias. Espero que les haya servido esa distinción de manera que las puedan usar después en sus clases al momento de planear. Muchas gracias.